Menos, caray. Pero bueno, ok, ya está grabando. Vuelvo a compartir. Ok, entonces, eh, decíamos, entonces no es posible pensar que los barcos sean territorio nacional, principalmente por dos instituciones de derecho internacional. La primera se llama derecho de visita. El derecho de visita implica que cuando yo veo que un barco tiene alguna situación sospechosa, yo le puedo decir para ahí y se tiene que detener. Bueno, si soy buque de guerra de un estado, ¿eh? Si es cualquier persona, pues no le va a valer un cacahuate. Pero si yo le digo pare ahí, tiene que parar el barco. Después voy a mandar a un oficial en una lancha para que aborde el buque y entonces lo que va a ocurrir es que durante el tiempo que dure la inspección, porque puede inspeccionar todo, puede inspeccionar bodegas, puede inspeccionar lo que se le antoje, la situación será que por lo menos en esa circunstancia, pues podrá revisar todo lo que quiera del barco. ¿Por qué? Ah, pues porque necesariamente ellos ejercen la función de policía y a lo mejor hay algo más, algo mal en tu barco. Pero en este orden, la situación está en que no es indiscriminado. O sea, si yo ya hice la inspección y no encuentro nada irregular, el tiempo que dure la inspección es tiempo que tiene que pagar mi país al armador del buque. ¿Por qué? Porque lo hiciste sin tener pruebas o sin tener, uh, digamos, una sospecha convincente. Pero definitivamente esa figura existe en el medio internacional. Y si nosotros atendiéramos al himno nacional, desde el momento en que paramos y le mandamos un oficial, pues dice el himno nacional, mas si osar un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Era inmediato que los tripulantes deberían de haber atacado al oficial del buque de guerra y pues evitarle que profanara la patria si es que fuera un territorio nacional el barco. Pero es obvio que no, o sea, es un bien mueble y si bien es cierto, es ámbito de aplicación de la norma jurídica, no se le puede considerar de ninguna forma como territorio. La hot pursuit todavía está peor. ¿Por qué? Porque si un barco es sospechoso, le digo pare ahí y en lugar de pararse se da la fuga, yo como buque de guerra tengo el derecho de perseguirlo hasta donde lo puedan pescar. Un buque de guerra pues es más pequeño, es más liviano y tiene armas. Por lo tanto, tiene muchísimas más posibilidades de pescarlo o de aplicar sus armas para poderlo detener. La situación aquí es que pues es todavía un acto más agresivo, la persecución, pero pues la persecución solamente durará hasta donde llegue el buque, puede llegar a las aguas territoriales de otro país y ahí debe de cesar la persecución. Pero aquí la situación está en que esas dos instituciones nos hacen ver que los buques no pueden ser territorio nacional, ni con mucho. No podrían ser entendidos como territorio nacional porque son bienes muebles. De aplicación de la norma jurídica, sí, pero bienes muebles al fin. Así las cosas, las causas por las que se puede apresar un buque en alta mar tendría que ser estas. Uno, navegar sin nacionalidad. ¿Por qué navegar sin nacionalidad? Porque nosotros debemos recordar que cuando nosotros empezamos a ver a los piratas, ¿cuál era la bandera de los piratas? La tradicional, una calavera con dos huesos, ¿no? ¿Esa de qué país es? De ninguno, pero esa es la más tradicional. O sea, hay en realidad de piratas, hay el que tiene un jabalí rojo en su bandera. ¿Cuándo han visto un estado con un jabalí rojo en su bandera? Pues ninguno, pero era un pirata que se pone un jabalí rojo. O sea, los piratas no atienden a ninguna nacionalidad. Y por lo tanto, navegar sin nacionalidad se equipara a ser un buque pirata. Pero aquí viene el problema. Navegar con doble nacionalidad, o sea, no solamente tengo una, perdón, no solamente tengo una, tengo dos. Bueno, la regla internacional nos dice
que cuando un buque tiene dos nacionalidades no puede acogerse a la nacionalidad de ninguno de los dos. Por lo tanto, si no puede acogerse a la nacionalidad de ninguno de los dos, está sin nacionalidad y por lo tanto se considera o se asimila a un buque pirata. También está prohibida el tráfico de esclavos, que hoy pues no son negros o no son esclavos propiamente dichos, pero ahorita este tráfico de esclavos se traduce en el tráfico de personas, que sí hay muchos lugares donde las condiciones no son buenas y entonces trafican a las personas para llevarlas a trabajar con salarios o con situaciones verdaderamente de explotación. Entonces, eso es un tráfico similar, es un tráfico de personas similar al tráfico de esclavos. Pero también, por ejemplo, el tráfico de mujeres que son llevadas a prostituirse y que desgraciadamente también en muchas ocasiones viven en condiciones muy por abajo de lo que sería un caso de dignidad humana. Ahí podemos hablar de que son situaciones de tráfico de esclavos. Piratería, que vamos a entrar en eso en un momentito más, tráfico de enervantes o psicotrópicos o transmisión clandestina de señales de radio y televisión. Las señales de radio y televisión desde un barco son muy factibles. Y, por ejemplo, tenemos el caso que no se pudo llevar a niveles internacionales, pero, por ejemplo, durante muchísimo tiempo, cuando estaba Castro todavía en el poder en Cuba, pues había una transmisión clandestina que se emitía desde Florida por, pues se llama, conocía como Radio Martí y que era anticastrista. La pregunta era, ¿por qué Cuba nunca pudo hacer nada contra estas cuestiones o esta transmisión de señal de radio? Porque era transmitida desde aguas territoriales estadounidenses. Esa es la razón. Pero, pues sí se pueden mandar señales de radio o de televisión y es algo muy feo que se puedan utilizar este tipo de armas. O sea, si simplemente nuestra ley federal de telecomunicaciones establece que es un delito que tú andes transmitiendo señales de telecomunicaciones sin tener la concesión correspondiente o simplemente para alterar o bloquear la señal de otra persona que sí sea concesionario permitido, pues entonces sí estamos hablando de una situación bastante compleja. Ahora bien, el estudio particular de la piratería. ¿Qué es la piratería? En primera, es un acto de violencia, es el uso de violencia para violentar, valga la redundancia, un acto de violencia para violentar a pasajeros, a tripulantes o a los bienes que van arriba del barco o al propio barco, realizado por personas solas, por sus propios medios, o bien auxiliadas por parte de las personas que van a bordo del barco. Eso se asimila a piratería. Por lo tanto, también se puede entender como una situación de asimilación cuando pues tú prestas ayuda de alguna forma o no prestándole, no siendo parte del plan original, tú apoyas o ayudas a los piratas. Eso se puede asimilar a piratería, pero es el acto de violencia. La violencia puede ser en todas sus magnitudes. Estamos hablando de robo, estamos hablando de secuestro, estamos hablando de homicidio, estamos hablando de todos los delitos que pueden ser implicantes de violencia y puede ser robo de una carga o puede ser daños al propio barco, puede ser muchas cosas. Y se pena mucho porque en el mar, pues ni modo que te digas, ay, me están asaltando, me voy a aventar por la borda para evitar evitar que me puedan asaltar. Pues no puedes, estás en el mar, o sea, y te avientas al mar, pues igual y te pescan unos tiburones y ahí te comen. Entonces, no hay una solución, estás a bordo del barco y prácticamente estás indefenso. Entonces, la idea del acto de piratería es tratar de buscar una solución y una pena a estos piratas porque pues no está bien. Muchos dirían, ay, es que la piratería es un delito del pasado. Pues señores, la OMI anuncia que casi hay 400 casos de piratería al año. Y si tomamos en cuenta que el año es de 365 días, hay veces que hay dos o hay uno y medio, pero estamos hablando de una cantidad fuerte, impresionante, y todavía los casos de los piratas, como dicen ahí, pues ya no traen perico en el hombro, trae una camarita de computación, ni pata de palo,
pero pues ya usan medios todavía más agresivos. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de computadoras, de armas de alto calibre, de situaciones que son más complejas todavía hoy que hace 50 años. Y obviamente, pues si vieron la película del Capitán Phillips, pues no es muy grato, pero sí hay actos de piratería y zonas de piratería. La costa suroccidental de África, más bien noroccidental de África, donde digamos que se forma la pompa de África, esa es área de piratas. En la zona de Malasia, en la zona malaya, pues también esa es zona de piratas. En América, la salida del río Amazonas es zona de piratas. Y no hace mucho tiempo, aquí en la península de Yucatán, hubo un caso de un acto de piratería donde un barco pesquero fue robado prácticamente toda su carga por otras personas que no se sabe a dónde fueron, pero pues el problema es que se llevaron todo el pescado que habían pescado estos señores con mucho esfuerzo. Entonces, sí existen actos de piratería. Y aquí no, que no estamos de acuerdo, es que se siga pensando que en Tepito hay actos de piratería. O sea, la piratería es un acto, es un delito típicamente marítimo. Lo que pasa en Tepito, lo que pasa en México, es la reproducción ilegal de derechos reservados o derechos protegidos, pero nunca será piratería. La piratería se hace en el mar. Por lo tanto, sí no estoy muy de acuerdo en que los señores de marcas, patentes y derechos de autor digan que hay piratería porque uno reprodujo un derecho que está protegido. Pues no, no es piratería. La piratería se da en el mar, por lo tanto, cuando haya mar en Tepito, ahí sí hablaremos de piratería, pero mientras no es piratería eso. Eso puede llamarse de otra manera, pero pues para los, como me dicen en algún examen profesional que me dijo alguien, es que le llamamos piratería para ahorrarnos complicaciones. Pues es que no deberías de ahorrarte complicaciones, porque como se dice vulgarmente, al pan pan y al vino vino, pero hay que llamarle las cosas por su nombre. Ahora, la declaración de buena o mala la presa es cuando ya arrestas un barco por alguna de las causas que mencionamos, pues lo que va a suceder es que el barco tiene que ser declarado si fue bien apresado o mal apresado. Aquí la situación es que pues, los órganos que van a declarar esta presa, pues obviamente no pueden decir que está mal apresado porque eso implicaría que el Estado se obliga a pagar todo el tiempo que se retuvo el barco por, por el apresamiento, porque pues simplemente fue un acto indebido. Entonces, lo que tienen que declarar es que pues, sí te procedió se es declarada buena presa y por lo tanto ya no tienes que andar pagando los honorarios del armador por haber perdido su barco durante tanto tiempo. Pero la verdad sea dicha, pues es un juicio y es un juicio en el cual puede existir los dos veredictos. Aquí en México, el que se puede considerar tribunal de presas, pues es el Congreso de la Unión y no lo hace muy seguido, hay que también aceptarlo, pero él tendría que declarar si es buena o mala la presa de mar. Por lo tanto, esa es una facultad del Congreso de la Unión, de acuerdo con el 73, si no me recuerdo, fracción 13ª. ¿Ok? Muy bien. Régimen de las islas. Aquí el convenio utiliza necesariamente el concepto básico de isla. Es una porción de tierra rodeada por agua y que todavía sobresale de la pleamar, o sea, por lo menos tiene, pues está por encima de la baja marea, pero, pues de la marea alta, perdón. Pero aquí hay una cuestión bien importante. Los requisitos para poder ser isla implica, como dice aquí, que no puede ser una roca si no es apta para mantener habitación humana o tener una vida económica propia. Y aquí empecemos con este concepto. Vida económica propia. Ah, Chihuahua, si no tiene un Walmart, entonces no es isla. No es cierto. La vida económica propia quiere decir que se pueda sustentar la vida humana con algo. Y por lo tanto, lo que mínimo debe de existir es esto que estoy señalando en este momento. Una palmerita con cocos. Con cocos, los náufragos comen cocos, tienen vida económica propia. Sí, será leche de coco, agua de coco, carne de coco, pero comen cocos.
En cambio, cuando no se permite ni siquiera eso, no se puede ser considerado una isla. Y obviamente, una piedra, un callo, como le quieran llamar, pues no puede ser una isla, porque aunque sea un pedazo de tierra rodeada de mar, no permite la vida económica propia ni la vida humana. No puedes poner ni siquiera una casa de campaña en una roca para poder vivir. Entonces, pues simplemente eso no es isla. Ahora, cuando sí son islas, se puede establecer mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma continental, cuando sí acepte una vida humana y una vida económica propia. Por lo tanto, aquí la situación del régimen de las islas es, mientras cumpla con estas condiciones que dijimos, la vida económica propia y la habitación humana, serán islas para todos los efectos legales conducentes. Esta es la parte séptima. Seguimos con la parte octava, los mares cerrados y semicerrados. Se entiende aquí el Golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más mares territoriales, zonas contiguas o zonas económicas exclusivas de por lo menos dos estados o más, en donde la situación del agua va a ser muy especial, porque, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, estas aguas están conectadas con otro mar por un estrecho, generalmente las mismas aguas son las que renuevan en un 60, un 70%, no es que cambien ni tengan una alimentación de todos los años. Por lo tanto, aquí la situación está en que los estados que rodean el mar cerrado o semicerrado tienen que cuidar muy seriamente los recursos naturales que se están ahí, porque obviamente si un estado de esta costa, vamos a pensar, o provoca un derrame de petróleo, pues esto le va a afectar a todos y no solamente les va a afectar en sus aguas territoriales, les va a afectar en los recursos vivos, en la pesca. Si ellos comen pescado a cada rato, va a haber un problema. Entonces tienen que cuidar esa zona porque las aguas no se reciclan tan fácilmente y obviamente es necesario que haya digamos, un control por parte de los estados ribereños respecto de las aguas territoriales de cada uno de ellos. Por lo tanto, la importancia de estos mares es cooperar para que estos servicios, estas aguas y estos recursos no se pierdan. Por ese fin, van a coordinar la administración, conservación, exploración y explotación de los recursos vivos del mar, van a coordinar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes con respecto a la protección y preservación del medio marino, van a coordinar sus políticas de investigación científica y emprender cuando proceda programas conjuntos de investigación científica en el área para que los recursos no se acaben, e invitar según proceda a otros estados interesados a organizaciones internacionales a cooperar con ellos en el desarrollo de los puntos anteriores. ¿Por qué? Porque toda la explotación de recursos vivos y no vivos de esa zona les perjudica a todos. Por lo tanto, pues no se puede permitir que un estado dañe todo el medio ambiente porque todos los demás van a sufrir las pérdidas que implican esa situación. Por lo tanto, ejemplos de este tipo de mar tenemos el Mar del Norte, el Mar Báltico, el Mar Negro, el de Mármara, el Mar del Rojo, el Mediterráneo e incluso esto fue una propuesta de Estados Unidos que a final de cuentas no procedió porque Estados Unidos no firmó el convenio de Montego Bay. Pero, por ejemplo, el Golfo de México fue considerado en su momento que podía ser un mar semicerrado, principalmente porque dicen los señores de Estados Unidos que es terrible que en las playas de Texas estén muy cómodos, entren a nadar y de pronto pase el pez pañal y el pez pañal de México, ¿no? O pase una lata de Tecate o una botella de Viuda de Romero o de Bacardí o de esas cosas que a ustedes les gusta tanto y que cuando ya terminan, ya termina la botella, pues entonces la avientan al mar como si el mar fuera a restituirlo. Hay que recordar que el problema de las botellas de vidrio es que tardan 100 años en irse desintegrando y a veces ni se desintegran. Entonces, pues simplemente no es lo más conveniente aventar esas cosas al mar. Por lo tanto, ahí tenemos ese recordatorio de nuestro mar semicerrado, que sería en este caso el Golfo de México.
Y tenemos ahora la parte décima, que es el derecho de acceso al mar y desde el mar de los estados sin litoral y libertad de tránsito. Esto implica, primero, una repetición de la Declaración de Barcelona de 1921, que permitía que todos los países del mundo, tengan o no tengan litoral, tienen derecho a tener barcos con su bandera. Pero segundo, el convenio Montego Bay establece que los países que no tengan salida al mar, pues tienen que obtener de los países vecinos una posibilidad de acceso al mar y desde el mar. Y en este caso ponemos el problema de Bolivia. Bolivia tenía acceso al mar. Tenemos estos dos pedazos que ahora los tiene Chile, pero esta era la salida al mar de Bolivia, que las perdió en una guerra. Y la guerra la hicieron entre Perú y Chile se quedó con los territorios. Entonces, la perspectiva de Bolivia fue, pues, caray, o sea, me cerraron la salida al mar y obviamente es conveniente tener una salida al mar, comercio exterior, entrada y salida, aduanas, todo eso es muy importante. Y entonces, en tiempos de Fujimori, cuando estaba Alberto Fujimori como presidente de Perú, hubo por ahí un arreglo. El arreglo era que le iban a dar la posibilidad a Bolivia, por aquí está el puerto del Callao, que tuvieran acceso al mar y desde el mar, desde el puerto del Callao, para llegar a Bolivia y tener una vía libre, franca, para que pudiera de alguna manera poder transportar sus mercancías desde Bolivia. Fue el problema? Que lo dejó como la negra, le dijo que sí, pero nunca le dijo cuándo. Y entonces, pues terminó el régimen de Fujimori, ahorita Fujimori está hasta en la cárcel, y resulta ser que el problema para el Estado boliviano, pues es que no tiene salida al mar. Y desgraciadamente, pues no tiene forma de lograr que Chile le vaya a otorgar salida al mar o que Perú, ni siquiera Brasil le puede dar salida al mar y pues por lo tanto tiene las inconveniencias de un país que no tiene salida al mar. No sucede lo mismo, por ejemplo, en caso de Suiza, porque Suiza tiene derecho al mar y desde el mar por los ríos europeos. Entonces, resulta ser que los suizos sí tienen marina mercante. Salen al mar y desde el mar por los ríos, pero sí tienen marina mercante. Cuestión que pues lamenta mucho la situación, pero Bolivia no tiene y no se le hace posible pensar en que vaya a poder lograrlo. Entonces, pues sí, ahí tenemos un caso de por qué es conveniente tener salida al mar y por qué tenemos que pelear esas condiciones para las condiciones de la parte décima del convenio de Montego Bay. Y prácticamente tenemos el problema de la zona. La zona, como ya habíamos comentado, pues es la parte de los fondos oceánicos, los que llamó Arvid Pardo para establecer una regulación. Obviamente aquí ya existen ya algunas definiciones y algunos puntos. Son patrimonio común de la humanidad. Ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la zona o sus recursos. Ningún Estado o persona natural o jurídica puede apropiarse de parte de alguna de la zona o sus recursos. Y para poder hacerlo, resulta que el convenio de Montego Bay estableció varios órganos colegiados. Primero tenemos la autoridad de los fondos oceánicos, este es el escudo de esta autoridad de los fondos oceánicos, que está formado por todos los miembros de la Convención de Montego Bay. México está involucrado, por supuesto, y regularía en primera instancia a la empresa. Esta iba a ser la fase de toda la empresa que vamos a ver en unos momentitos más. Después tenemos la asamblea formada por los representantes de los miembros de la autoridad que tiene a su cargo el nombramiento de los miembros del consejo de la empresa. El consejo estaría integrado por 36 miembros de la autoridad elegidos por la asamblea que encabezarían la empresa. Es como de aquí iba a pedirle cuentas a la empresa. La secretaría es la secretaría de la autoridad que se compondrá de un secretario general y del personal que requiera, y el secretario va a durar en su cargo 4 años. Y por último, la empresa. La empresa era una empresa multinacional, es decir, era una empresa encargada por todos los países que formaran parte del convenio de Montego Bay y que iba a administrar todos los recursos de los fondos oceánicos. Eso era algo impresionantemente interesante
Pero los países desarrollados dijeron, nos vinieron y nos populearon aquí, nos vapulearon, nos trolearon o como quieran llamarle, nos apabullaron y a final de cuentas se aprobó lo que ellos dijeron, pero nunca se aprobó las cosas bien pensadas. Obviamente los países desarrollados lo que decían es, pues es que si nosotros sí queremos explotar fondos oceánicos y tenemos la tecnología, pero pues nos evitaron, nos quitaron las posibilidades con esta empresa. Y sin embargo, se dejó de lado la empresa a partir de 1994, prácticamente unos meses antes de que entrara en vigor el convenio, porque los países poderosos dijeron que se manejara un régimen de concesión para exploración y explotación. Y entonces la autoridad, ante esa circunstancia y el peso de las políticas de los países desarrollados, aceptó la propuesta, de tal manera que hoy casi todos los permisos que existen son de investigación y exploración, pero son dados por la autoridad a ciertos países. Hay que aceptar que Estados Unidos, al no haber firmado la convención, no se le ha dado ninguno, pero por ejemplo, afiliado asociado con Alemania, hay un país latinoamericano que está entrando en las labores de investigación y por ejemplo, no es México, no es Argentina, no es Brasil, ni es Chile, pero hay un país latinoamericano involucrado. Adivinen cuál. Están dormidos, ¿verdad? Am, ¿En Brasil? No, ya dije que Brasil no. Ni Brasil, ni México, Ay, ni pero. Argentina, ni Chile. ¿Cuba? Cuba. Cuba está compartiendo con los alemanes y están investigando los alemanes, pero es increíble porque Cuba qué recursos tiene y sin embargo está involucrado en eso y México no ha podido. México no está involucrado en estos permisos de investigación y de explotación. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues simplemente no nos importa. Yo muchas veces he comentado, ¿cuántas islas tenemos? Si alguno me dice el precio exacto, hasta 10 le pongo, ¿eh? El número exacto de islas que tenemos. Pero no es de, ay, pues si no son 20, son 25, ¿no? Pues no, no, no. O sea, a ver, ¿cuántas islas tenemos? Pues tenemos 306. O sea, hay muchas islas. Y sin embargo, ¿cómo se explotan esas islas? No se explotan. Al contrario, siempre las tenemos así como de, ay, pues si alguien se porta mal, lo mandamos a esas islas, pues, las Islas Marías. Entonces, tenemos que hacer lo posible por crear una estructura para poder explotar todas las islas. ¿Saben cuál es el problema de esto? El triángulo más importante para explotación de nódulos polimetálicos en el mundo está formado extrañamente por un vértice, son las Islas Marías, otro vértice son las Islas de Villagigedo, el otro vértice es la isla de Clipperton. Sí, la que perdimos con Francia. Tenemos dos vértices de de ese triángulo, digamos, de ese triángulo de la abundancia. No tenemos el tercero porque no supimos pelearlo, pero podríamos tener todo el triángulo y serían nuestros. ¿Por qué? Porque tenemos la zona económica exclusiva. Qué terrible caso, ¿no? Así es. Terrible, terrible, terrible y no hemos explotado nada. Es más, ¿cuándo habían sabido ustedes que había tantas islas? Y muchas veces nada más conocen la isla Mujeres porque pues, hay un montón de bares y nada más conocen la isla de la Roqueta porque también el pobre burro se pone hasta el gorro con las cervezas que le disparan, pero no hacen, no se sabe, no se busca la riqueza que podrían tener todas las islas mexicanas. Terrible caso, pero ahí está, ahí está. ¿Qué vamos a hacer? En fin, la última parte que vamos a ver el día de hoy es la parte 12, que es la protección y preservación del medio marino. Aquí lo que dice es que los estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino
Para esto deben de explotar los recursos naturales con todo cuidado y también deben de buscar las mejores políticas en materia de medio ambiente para proteger y preservar el medio marino, por lo cual pues, se tomarán las medidas necesarias, se utilizarán los medios más viables de que dispongan para armonizar las políticas y tomarán las medidas necesarias para que se realicen las funciones de explotación con con la mayor jurisdicción o control para que no se causen daños por contaminación. La contaminación causada por incidentes o actividades bajo su control no se extenderá más allá de las zonas en donde se ejerzan derechos de soberanía. O sea, puedes derramar petróleo, pero no puedes derramarlo por todo el mar, sino que tendría que ser estrictamente en tu lugar, que digan que el cochino eres tú. Ahora, todas las fuentes de contaminación del medio marino están involucradas aquí. Pero como ya había comentado yo, este tratado es el primero que habla de la necesidad de establecer medidas para el control de la contaminación marina. Un barco que solamente derrame su propio petróleo para sus máquinas, el propio combustible que tiene para sus máquinas, es para que se cree una mancha de aceite de aproximadamente 2 o 3 kilómetros cuadrados. Ahora imagínense que derramen toda la carga que llevan, que ahorita los buques petroleros, los buques tanques son alrededor de 120,000 toneladas. Imagínense nada más que derramen esa cantidad de petróleo. Y por ejemplo, en el caso del Exxon Valdez, que es un caso de hace 20 años, pues para que pueda volver otra vez la zona ecológica del norte de Alaska al mismo nivel que se encontraba antes del derrame del Exxon Valdez, tienen que pasar 80 años. Si apenas pasaron 20, apenas tendríamos que pensar que faltan 60 años más para poder recuperar. Y aparte, los daños que se ocasionan con el derrame de petróleo, pues es grandísimo. Los pobres animales, pobres aves que caen en la mancha de petróleo y salen todas enchapopotadas y con muy pocas probabilidades de sobrevivir, porque pues eso les daña los órganos básicos. Entonces, la verdad es que pobrecitos tienen que lavarlos con detergente para que puedan sobrevivir y muchas veces no lo logran. Entonces, sí tenemos que ser más conscientes en las cosas que tiramos al mar y sí tenemos que ser más conscientes en la forma en que vemos al mar, porque el mar es la fuente de muchas cosas, fue fuente de la vida. Y la verdad es que el mexicano pues prefiere el mugroso taco de carnitas a un buen pescado, porque no hemos acostumbrado, nunca nos hemos acostumbrado a comer alimentos del mar cuando deberíamos por toda la zona de pesca que tenemos comer pescado como los japoneses, quizás 6 o 7 veces a la semana. Pero sin embargo, ¿a quién le gusta el pescado? Mi hija no come pescado y yo sé que muchos de ustedes no comen pescado tampoco. Entonces, ahí tenemos una seria complicación. Muy bien, voy a dejar de compartir. Tenemos 5 minutos antes de que termine esta sesión. ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran comentar? Me encanta su silencio. Me hacen sentir dos cosas. Una, o que me pusieron mucha atención y soy muy claro en la explicación, o dos, que se están durmiendo y que de verdad ya nada más están esperando que se termine la sesión. No, profe, no estamos durmiendo. Eso espero, porque yo sé de algunos que sí se han de estar durmiendo. Ya, ¿no hay ninguna duda, de veras? No, Ok. No, profe, todo bien. No, profe. Todo bien, ok, bueno. Ya fueron dos que se despertaron, eso está bien, genial. Ok, pues bueno. Entonces, ahorita lo que estaba yo viendo en el otro grupo, tengo la plataforma abierta, es que no estaba todavía activada la actividad 8. Déjenme ver cómo andan ustedes porque tuve que activarla ahorita. Pero Creo que tampoco está activa, profe. no está activa todavía. Bueno, pues entonces déjenme activárselas para que ya puedan subir sus cuestionarios 8, sus actividades 8. Entonces, Carmona, usted tiene que entregarlo aparte, Martínez Sosa también tiene que entregarlo aparte en la plataforma, en mi correo institucional, por favor. Entonces, Sí, profesor. ok, no se les olvide porque
lamentablemente o afortunadamente, todavía ustedes tienen chance de presentar sus exámenes, ¿eh? Entonces, pues, caray, o sea, no vayan a empezar a fallar, ni modo, les sacaron del equipo, pues ya, aténganse a eso. Ok, actividad 8. Actividad 8 lo vamos a ajustar para que empiece mañana y el 27. ¿Ok? Entonces, aquí está actividad 8. Le vamos a dar su... Empieza mañana 26 de octubre a las 05 horas y termina el 27 de octubre a las 23:55. La fecha límite va a ser 27 de octubre. 27 de octubre a las 23:55. ¿Ok? 23:55. Muy bien. Aquí, a ver, selección. Aquí está. Va a ser un número máximo de un archivo. Configuración de entrega. Sí, sí, sí. Va a ser un intento. Ok. Configuración de entrega por equipo. Sí va a ser por equipo. ¿Requiere formar parte de un grupo? Sí. ¿Se requiere que todos los miembros del grupo entreguen? No. Ok, calificación, van a ser 10 puntos. Ok, sí está. Muy bien, ya está arreglado lo de la actividad 8. Ahora, lo del cuestionario 8. A ver. Ah, ya. Aquí hay un error. Entonces. Se destantea a veces la máquina. Ok. Ya está. Ok. Ya está. Ahora sí. Ahora, del cuestionario lo voy a agregar como tarea, el cuestionario 8, para que lo entreguen también en equipo y cuando salga la calificación también se reparta en todos. Ok, tarea, aquí estoy haciendo, es cuestionario 8. Les recuerdo que el cuestionario 8 no me lo voy a entregar pelón, tiene que ir con portada, ¿sí? Por favor. Cuestionario 8. Ok, y lo vamos a poner también mañana, 26 de octubre a las 05 y termina 27 de octubre a las 23:55. Profe, ¿también va a activar lo de las conferencias o eso todavía no? También déjeme de una vez lo pongo, pero si se me acaba la sesión, me quedo haciendo eso. Así que Va, muchas gracias, profe. de una vez me despido. Si por alguna razón se acaba la sesión, voy a